Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mis niños, el día de hoy vamos a hablar sobre la materia. Entonces, ¿qué es la materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar y que tiene masa. Entonces, por ejemplo, una mesa. Una mesa tiene masa. Por ello, se dice que es materia. Además de eso, ocupa un espacio, ¿sí? Tanto en, en lo ancho, a lo ancho como de largo. Bueno, eh, nosotros sabemos que la materia se divide en dos clases. Se divide en propiedades generales y en propiedades características. Bueno, las propiedades generales son comunes. Todo lo que está hecho de materia como por ejemplo la masa, el volumen y la temperatura. Cuando nos referimos a estos tres, estamos hablando de las propiedades generales. Ahora, cuando hablamos de las propiedades características, son las materias que varían de sustancias a otras y, y nos permiten distinguirlas por medio del color, la transparencia, la dureza o la densidad. También hace parte de ese grupo la elasticidad y la fragilidad. Ahora, ¿qué es la masa? La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Entonces, esta se mide en kilogramos y gramos y se pesa haciendo uso de la balanza o la báscula. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, ya como lo habíamos dicho. La temperatura es cuando nos referimos a la cantidad de calor que ese cuerpo tiene. Ahora, hablando de las propiedades características, iniciamos con la dureza. Cuando hablamos de la dureza, estamos hablando de esa resistencia que tiene el cuerpo al momento de ser cortado o de ser rayado. El color es la sensación captada por los ojos según el material. La transparencia es la capacidad que tiene ese cuerpo para dejar pasar la luz, como por ejemplo las cortinas. Miren estas cortinas, ¿sí ven? Tienen una propiedad característica que es la transparencia. Ahora, cuando hablamos de la elasticidad, es aquel elemento que prácticamente tiene una forma de inicio, pero esta tiene la capacidad de que se estira y vuelva a su estado inicial. Bueno, cuando hablamos de la fragilidad, es la tendencia que tiene un cuerpo a romperse con mucha facilidad al momento de hacer fuerza sobre este. Y la densidad es la cantidad de materia dividida entre su volumen. Bueno, teniendo en cuenta esto, podemos pasar a hablar sobre las formas en las que se presenta la materia. Entonces, encontramos tres estados principales: líquido, sólido y gaseoso. A partir de estos tres se generan unos cambios, ¿sí? Unas transformaciones o unos procesos, como ustedes lo quieran llamar. Bueno, vamos a hacerlo con las imágenes. Por ejemplo, acá ponemos una olla de agua que está el agua en estado líquido, la ponemos al fuego. ¿Qué pasa después de 15 minutos? El agua empieza a hervir. Entonces, al momento de salir ese humo, nos damos cuenta que el agua se está convirtiendo o pasó a estado gaseoso. ¿Por qué? Porque se genera la evaporación. Y ustedes se dan cuenta fácilmente porque al poner la mano sobre esa olla, automáticamente la mano se suda y ustedes la pueden tocar y se pueden dar cuenta que está húmeda o mojada. Ahora, cuando hablamos de la condensación es cuando está esa materia en estado gaseoso y pasa a estado líquido. ¿Cómo pasa eso? Bueno, un ejemplo muy claro es cuando nosotros nos paramos enfrente de un espejo o una ventana o el parabrisas del carro. Nosotros soplamos
¿sí? Y por ende sabemos que nuestro cuerpo, el interior, está caliente. Entonces, al soplar, ¿qué pasa? Se empaña el vidrio. Entonces, ese vapor que nosotros expulsamos de nuestro cuerpo, que está en estado gaseoso, ese líquido, esa agua, se convierte en estado líquido al momento de tocar cierto material como el espejo, la ventana. Listo, entonces eso lo pueden ver porque el vidrio, el espejo se empaña y ustedes pueden hacerle una figurita fácilmente y automáticamente pueden ver la gota de agua. Cuando hablamos de la solidificación, estamos hablando cuando un cuerpo pasa de estado líquido a estado sólido. ¿Qué pasa ahí? Entonces, esto se puede observar al momento de congelar, bueno, llenar un recipiente con agua y echarlo a la nevera, al congelador, por una cantidad de tiempo, un tiempo determinado, de tal manera que el agua ya no salga de forma líquida, sino se encuentra en estado sólido. Ahora, cuando hablamos de la función, estamos hablando de que eso sólido pasa a estado líquido. ¿Cómo? Eso se genera a través de haciendo uso de la temperatura del calor. Entonces, por ejemplo, un cubo de hielo que se pone al sol, entonces el cubo de hielo está frío. Ante la luz solar, los rayos solares, el calor que emite el sol, ese cubo se va derritiendo, 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 hasta quedar en estado líquido. Ahora, cuando hablamos de sublimación, estamos hablando que pasa de estado sólido a estado gaseoso. ¿Cómo pasa eso? Sí, sí pasa, es complejo, no todos los materiales generan este proceso. Sin embargo, por ejemplo, está el hielo seco. El hielo seco es cuando él se derrite, pero en vez de generar o producir líquido, ¿sí? Botar el agua, él se va evaporando. Ahora, cuando hablamos de la deposición, es porque estamos hablando de estado gaseoso a estado sólido. Esto pasa con los cambios climáticos, sobre todo tiene que ver mucho ahí la temperatura y la presión, sobre todo bueno, en estados o en lugares muy, muy fríos. Cuando va a llover, ¿qué pasa? Como hay mucha, digamos, la temperatura está bajo cero y la presión es muy alta, ¿qué pasa? Que esas nubes que contienen el gas, el agua en forma gaseosa, se desprende y lo que hace es producir la nieve. Entonces la nieve cuando cae, cae en estado sólido. Bueno, ahora por último vamos a hablar de las mezclas. Entonces encontramos dos tipos de mezclas, que son las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Pero para ello tenemos que conocer primero el concepto de qué es una mezcla. Resulta que una mezcla es la acción de combinar o mezclar diferentes materiales o elementos. Y las mezclas, como ya lo había dicho anteriormente, se dividen en dos. Las homogéneas son aquellas mezclas en que sus componentes, al ser mezclados, no se pueden diferenciar a simple vista, sino necesitan un proceso especial para poder separar esas sustancias o componentes. Cuando hablamos de la mezcla heterogénea, estamos hablando de aquella mezcla que puede ser o se puede ver o distinguir a simple vista cada uno de los componentes que han sido utilizados. Bueno, por ejemplo, acá una mezcla heterogénea podría ser un caldo. En el caldo usted puede ver fácilmente cada uno de esos elementos que se utilizaron, lo mismo la galleta, una ensalada de frutas o algunas verduras, etc. Y cuando hablamos de las mezclas homogéneas es cuando es difícil conocer cuáles han sido los componentes que han sido mezclados. Por ejemplo, el vinagre, el aire, el agua con sal, el acero, el jabón, entre otros. Bueno, mis amores, espero que me hayan comprendido y nos vemos en la próxima clase.